Memphis Depay. Situación definida. Hola, apasionados seguidores del Atlético de Madrid. Bienvenidos a otra noticia exclusiva de nuestro canal. Antes de comenzar, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y vamos a alcanzar juntos la meta de 1000 suscriptores, mostrando el poder de nuestra afición. El atacante holandés, que ha tenido dificultades con las lesiones en el Metropolitano, habría agotado la paciencia del Atlético de Madrid y no seguirá en el equipo la próxima temporada. La próxima temporada promete ser histórica para el Atlético de Madrid, tanto en lo deportivo como en lo social. El esperado retorno del escudo satisfará los deseos de los seguidores, centrados en ver a su equipo competir de igual a igual con los grandes de Europa. Tanto el cuerpo técnico como la directiva comparten esta visión y trabajan arduamente para que el equipo cumpla sus objetivos. Tras experiencias como la semifinal de Copa o la de cuartos en Champions, han identificado cambios urgentes a implementar. La línea de ataque, uno de los sectores que sufrirá cambios en el verano. Dentro de las noticias frecuentes en torno al Atlético de Madrid, se destaca que la delantera será prácticamente renovada por completo. Solo Antoine Griezmann, quien está negociando su renovación con el club colchonero, permanecerá en el equipo la próxima temporada. Los demás delanteros rojiblancos podrían marcharse si reciben ofertas satisfactorias para todas las partes. Esto podría significar una verdadera revolución en el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone. Memphis Depay, uno de los afectados por los cambios. Dentro de los jugadores que podrían dejar el Atlético de Madrid en verano se encuentra el exdelantero del FC Barcelona. El neerlandés, quien fue una de las grandes apuestas de la dirección deportiva, no ha logrado adaptarse completamente en la capital española. El principal problema han sido las lesiones. Desde su llegada al Metropolitano, ha sufrido constantes problemas físicos, lo que ha impedido que Simeone pueda contar con él de manera consistente. La más reciente lesión, que lo mantiene actualmente fuera de los partidos, podría haber sido la gota que colmó el vaso para los directivos del Atlético de Madrid, quienes estarían decididos a venderlo. Esto, siempre y cuando llegue una oferta que satisfaga sus demandas, según informa AS. Simeone ya le dio un mensaje a Depay. No solo los directivos podrían haber perdido la paciencia con Depay, quien no logra consolidarse en las convocatorias de Simeone. El propio entrenador argentino, antes del partido contra el Mallorca, que terminó con victoria para el Atlético de Madrid, fue preguntado sobre la situación del delantero, y su respuesta no fue muy clara. ¿Lo viste entrenar o no lo viste entrenar? Fue su comentario inicial. Sabiendo que la Eurocopa, un objetivo importante para cualquier jugador, está cerca, lanzó un comentario indirecto al delantero internacional con los Países Bajos. Observé que estaba trabajando antes de que entrenara el equipo. La Eurocopa está cerca, lo cual será una motivación para él. Por lo tanto, es probable que la próxima semana nos ayude, ya que los jugadores también tienen en mente la Eurocopa y se esforzarán para llegar a la competición en óptimas condiciones. No perdáis tiempo y compartid esta noticia con todos vuestros amigos y familiares, y si aún no estáis inscritos en nuestro canal, no perdáis más tiempo e inscribíos ahora y alcanzaremos juntos la meta de 1000 suscriptores, mostrando el poder de nuestra afición.